nos sitúa en un escenario de que la cultura o la vida cultural de los ciudadanos tiene capacidad de resistencia y tiene capacidad de reacción. Esto ha sido así. Mi biografía de joven en la dictadura, yo tenía una vida cultural rica, a pesar de que el gobierno de la dictadura era otra cosa, era otra cosa. Yo creo que esto no lo podemos perder de vista. El tema, esto no afecta al sector cultural, afecta al sistema cultural, ¿no? En este tema aquí. Y creo que en ese sentido, reforzar esta acción cultural amplia y diversa es fundamental. Y creo que tendremos que volver a los orígenes de reforzar el poder local, lo has dicho tú. Es el poder local donde pueden haber estas mediaciones, es donde se puede situar intersecciones que no se pueden dar en políticas de otro nivel, ni europeo ni nacional, ¿no? Luego, repensar lo que puede hacer el Ministerio, pero sobre todo yo creo que la democracia española tiene una deuda enorme en el esfuerzo cultural que ha hecho el poder local, a pesar de no tener competencias ni financiación específica para ello. Y esto se tendría que poner en agenda política, es decir, es en las dinámicas locales donde se han dado procesos que han permitido esta pluralidad de las producciones. Y esto lo hemos visto como reacciones, ¿no? Cuando en una biblioteca del País Valencià pues prohíben un libro, fomenta una reacción, y esto se resuelve a nivel local, ¿no? A nivel local, y a nivel local se están dando fenómenos que no tienen visibilidad suficiente y quizá no tienen apoyo suficiente de políticas más amplias. Yo creo que aquí sí que será necesario volver a estos orígenes de estas dinámicas locales, que son las que generan desarrollo y sobre todo implicación en defensa de unos valores de convivencia y de pluralidad. Hacemos varias invitaciones. Yo mismo sí. Bueno, nada, simplemente recojo un poco lo que habéis comentado y he ido tomando notas. Y yo creo, claro, yo no trabajo en el sector, pero trabajo para el sector de la cultura. Yo soy abogada y por lo tanto mis clientes son todos del ámbito de la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que no es endogámico tanto como os sentís, sino que lo que os ha pasado es que se os ha excluido en muchísimas circunstancias expresamente porque el sector de la cultura no siempre se ajusta a la norma común. Y todo lo que no se ajusta a la norma común no siempre resulta cómodo, ¿no? Entonces, creo que hay un 50 y 50%. Hay un 50% de una cierta endogamia, pero hay un 50% que es que me han excluido a mí de los ámbitos en los que tendría que estar, porque no resultó cómodo, ¿vale? Porque estar comportaría modificar una serie de normativas y de funcionamientos que no todo el mundo está preparado, no todo el mundo está predispuesto a ello, ¿no? Pues lo digo también para restar un poco un sentimiento de culpabilidad en este sentido, ¿no? Y al hilo de esto, creo que los derechos culturales deberían de recuperar la filosofía humanista y neutralizar el utilitarismo al cual se lleva el consumismo hoy en día, entendiendo muchas lecturas de lo que es cultura hoy en día, ¿no? Entonces, al hilo de esto, sí que creo que es muy importante la colaboración de los ministerios o la colaboración de los diferentes agentes públicos. Ese diálogo que comentabas creo que es muy importante. Y también el ser valientes y el querer, dentro de lo posible, transgredir o romper las dinámicas para analizar como tal la situación del propio artista y autor, creador y artista, ¿no? Porque es verdad que al final todo revierte en si hay presupuesto o no, en si hay dotación económica o no, pero también de lo que ya hay se podría redistribuir de otra manera, ¿no? Entonces, haría falta una mirada más focalizada a cada uno de los diferentes ámbitos que forman parte de la cultura y con esa mirada empática
y analítica en detectar qué necesita cada sector, ¿no? El Estatuto del Artista es verdad que ha introducido y ha comportado muchas mejoras, evidente, para mí creo que realmente es un primer paso muy saludable para el mundo de la cultura y del artista y creador como tal, a nivel fiscal y laboral, por supuesto, nada que decir. Pero también es cierto que hay medidas de las que están muy bien pensadas que no se implementan como se esperaría que se hubieran implementado en el momento de su aprobación. Porque cuando se han querido implementar, se ha observado que no todo el sector se puede acoger a estas medidas. Entonces, ya sé que el ser político no es fácil, evidente, y que mover cosas es muy complejo, pero que no nos quedemos en la aplicación de unos pequeños o primeros pasos, sino que desde ese primer paso queramos seguir avanzando y queramos seguir dignificando el trabajo del creador y del artista para darle, yo entiendo, no más privilegios, porque no es cuestión de privilegios, sino de reconocimiento de que su trabajo es distinto al de otros trabajos. Si yo reconozco que el trabajo del artista o del creador es diferente al de un abogado, tendré que entender, que dar una respuesta a cómo él trabaje para que se sienta bien en su trabajo. A veces no es cuestión de, no, es que ahora, ¿y qué quieren? ¿No? ¿Y qué buscan? Quieren sentirse igual o con las mismas posibilidades del resto de los trabajadores o de los creadores. Y creo que es importante, ¿no? Financiar mejor también, incluso tratar mejor a los sindicatos artísticos, que no tienen la representación como tal, ¿no? Entonces, de ahí también la capacidad de hablar con trabajo, ¿no? Y tener esa complicidad de no hagamos más fuerte al que ya es fuerte, sino hagamos un poco más de autónomo y de solvente al pequeño, ¿no? Entonces, por eso creo que en el momento en el que estamos hacen falta esos líderes que irrumpan y que rompan un poco el establishment, ¿no? De que todo siga estando como... Yo pienso que es un momento importante para que la cultura y los derechos culturales emerjan y se apliquen con total, no sé, en el mejor de los casos, ¿no? Bien, desde un punto de vista positivo para todos. Recogemos una tercera y... Venga. Volviendo al lenguaje, es que yo no sé cuál es el lenguaje de la cultura. Creo que el lenguaje define mucho en cómo te relacionas y en cómo hablas. Y el lenguaje de la cultura, ¿cuál ha sido? Siempre ha sido un lenguaje que se ha explicado desde la economía, desde los sectores culturales, desde el artista. Y estoy muy de acuerdo contigo que el lenguaje de la cultura me parece lo otro. Entonces, a veces no quieren hablar contigo, o tú no puedes hablar con alguien porque esperan de ti un determinado posicionamiento que tiene que ver con qué se cree que es la cultura y por lo tanto para qué te necesito a ti si vas a venir con la cantinela de que somos precarios, de que no tenemos recursos, de que hace falta más dinero para la cultura. Cuando vas desde otro lenguaje, desde el lenguaje de las políticas sociales, a lo mejor tampoco interesa, porque tampoco te conviertes en esto que tú decías, ¿no? Que eres alguien que molesta porque aporta una visión de las necesidades. Yo trabajo en un ayuntamiento, ¿no? Hablo desde la experiencia de trabajar en una ciudad, no sé si en otro ámbito la vida puede ser diferente, ¿no? Pero sí que me he discutido mucho, me he peleado mucho y he buscado los espacios donde he tenido que estar porque no han contado conmigo. En el diseño de la ciudad, en cómo se configuran las calles, cómo se construye un barrio, qué condiciones físicas tiene el espacio público. También tengo problemas. También me pasa esto de verdad. Y todo esto requiere un esfuerzo como muy grande de incluirte desde un lugar que no es el que se espera de ti. Y esto pasa cuando hablas con otros que tienen otro lenguaje, los urbanistas, los interventores, los juristas.
los de acción social, los educadores sociales, cómo te ven, cómo te esperan, cómo te relacionas, ¿no? Pero eso también pasa dentro del propio sector cultural. Cuando hablas del sector cultural, ¿cómo nos hablamos entre nosotros? ¿Te estamos entendiendo a ti hoy? ¿O estamos en un lugar que estamos diciendo, bueno, esto es una moda, como ha habido otras, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con tu discurso porque conecta bastante con el mío, con el que llevo trabajando muchos años, ¿no? Y siempre he sentido ser una cosa extraña, porque dentro del propio sector cultural he sido como muy minoritario, ¿no? Los espacios de trabajo municipal o con otras instituciones, lo que planteas no es lo que se espera de ti, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo construimos un lenguaje que no sea una moda pasajera? Hemos sufrido una moda de las industrias culturales, de la economía, que esa moda, ese lenguaje sí que ha calado en la academia, incluso. O sea, la formación de profesionales de la cultura ha estado muy enfocada en los sectores culturales, en la producción y muy poco en los derechos culturales. ¿Cómo construyes políticas culturales desde un lugar tan extraño y tan minoritario, ¿no? Creo que tú lo has dicho, también lo ha dicho Alfonso, el poder está en los municipios, en las ciudades, en el poder local. O sea, son los municipios los que tienen que ser reconocidos y tener los recursos suficientes para poder actuar desde ahí. Porque es desde ahí, creo, bueno, creo porque trabajo en un ayuntamiento, si trabajara en otro sitio igual tendría una mirada distinta, ¿eh? Pero creo que es muy importante que los municipios tengan claro de qué hablan cuando hablan de cultura en su institución y con la ciudadanía. Y en esa construcción de ese lenguaje y de ese discurso estamos muy solos, porque ni las instituciones, ni los recursos de la cultura, ni las orientaciones políticas, ni casi nada refuerza el papel de los municipios en el ámbito de la cultura. Por tanto, cada uno construyendo un discurso a partir de, bueno, el momento en el que está, lo que tiene a su alrededor, realidades a veces que son políticas tipo, de pronto hay un concejal de extrema derecha que hace no sé qué, y entonces te lo comes en el municipio y eso no tiene más visibilidad, o realmente hay una política importante alrededor de la lectura o de la mediación cultural o de lo que sea, pero que ya hay en un grupo de personas que activan las políticas, pero que eso desaparece con las personas que lo están tirando adelante, o realmente ha construido una ciudadanía crítica, activa, organizada, que es capaz de continuar eso aunque cambie el color del ayuntamiento y aparezca no sé qué. A mí eso me preocupa mucho y llevo tiempo trabajando en eso. Y creo que es en los ayuntamientos donde está, pero creo que es muy importante tener un lenguaje, un discurso claro alrededor de, creo que tú lo has dicho con mucha claridad, ¿no? Pero eso no es mayoritario ni está en los lugares. Voy, porque tengo un montón de cosas. Salió un montón de cosas, el solucionismo, la agencia de la cultura, quién pone el dinero, los imaginarios o no. Bueno, ahí vamos. Las cosas que yo he apuntado, o que he capturado lo que estáis diciendo. Con Alfonso, a ver, primero una cosa. Yo es verdad que cuando me pongo en mente, ¿no?, en cómo tiene que ser la política cultural, es verdad que no hago énfasis en la parte, digamos, de la singularidad del lenguaje artístico, de esa sensibilidad, de esa material, de eso simbólico, de ese universo que ni es las artes, ¿no?, estrechito, ni lo antropológico de todo lo que hace el ser humano es cultura, sino que está, digamos, en esa intersección entre ambos, ¿no? Pero que creo que al final de lo que se trata es de que ese lenguaje singular, esa sensibilidad, esa experiencia alcance y pueda desarrollarla el mayor número de población posible, ¿no? Entonces creo que es ahí donde está el diálogo entre reconocer esa singularidad de las artes y una política social de la cultura.
Respecto a lo de lo local, yo estoy de acuerdo, o sea, estando de acuerdo voy a incorporar un matiz, ¿vale? Y es, creo que la política de derechos es una política, como decía, profundamente capilar, que es desde lo local, desde donde se puede, digamos, aterrizar y concretar. Pero creo, y quizás es porque también me he pasado mucho tiempo en ese ámbito, no hay que desechar en absoluto lo autonómico, el ámbito autonómico, que me parece esencial, ¿vale? Entonces, en el fondo, porque al final el ámbito autonómico es quien tiene la competencia de los servicios públicos fundamentales, salud, educación, dependencia, etcétera, etcétera, ¿vale? La cadena que nos acordemos. Entonces, creo que al final es como, claro, desde lo local, tú puedes llegar a tener la autonomía de decir, venga, hago un proyecto piloto entre una biblioteca y un centro de salud, porque pongo de acuerdo a los dos centros directivos, ¿no? Y lo hago. Pero si quieres escalar esa política, quieres hacer una política estructural, necesitas a la comunidad autónoma, que realmente extienda todo eso en todos los centros escolares, en todos los equipamientos sanitarios, y luego necesitas una estatal que diga, oye, la salud y la cultura está bien. O sea, como que creo que tenemos como, creo que es imposible, porque al final las administraciones las componemos personas, las componemos intereses de partido, y todo esto que en teoría, digamos, estaría muy bien ordenado, nunca va a suceder. Pero bueno, creo como que hay una relación ahí que no está mal también poner en valor cada uno de los ámbitos, ¿no? Y a mí es verdad que el autonómico me parece un ámbito fundamental. O sea, que creo que ahí hay mucho margen de actuación, estando de acuerdo en lo que planteáis, ¿eh? Luego, lo del sector, no sector, o sea, yo sí creo que hay que atender a las necesidades del sector cultural, como quien diría, a las otras profesiones que hay, ¿no? Y sí creo que lo que decías tú antes, la cultura tiene una especificidad, no una excepcionalidad. Es decir, si el régimen de la seguridad social no está adaptado a la intermitencia, pues es que no funciona la regla, la realidad, hay que adaptarlo. O sea, ya está. Yo creo que ahí no hay mucho más debate, no hay debate. El problema, ¿cuál es? ¿Quién paga eso? Otra vez, seguridad social dice, vale, yo puedo hacer la prestación por desempleo, pero ¿quién la paga? O yo puedo... O sea, ese no es lo que está el corazón, ni quiera asumir esos costes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. Ahora, también vuelvo, o sea, también cuando en el lenguaje haces énfasis y pones acentos, ¿no?, en aquello que consideras que ha estado más visibilizado y que hay que subrayar más, ¿no? Entonces, sí creo, o cuando de alguna manera planteo una crítica a la política sectorial, es porque las políticas públicas no han pensado en absoluto, han pensado muy poco en quién participa de la cultura. Y se han preocupado mucho más de cómo los proyectos, cómo a lo mejor pues, los artistas pueden desarrollar sus proyectos artísticos. En condiciones precarias, corriendo detrás de las subvenciones, sin pensar realmente en cómo se puede favorecer el trabajo creativo, pero se ha pensado en eso, no se ha pensado en otras cosas. Entonces creo que es importante ponerlo en el centro, ¿vale? Entonces también es una cuestión como de ir haciendo como contrapeso, pero esto no significa que no haya que atender las necesidades de los trabajadores como de cualquier trabajador. O sea, también hay autónomos que no son culturales, que tienen los mismos problemas por los autónomos culturales. Entonces hay que pensar en el régimen de autónomos también, ¿vale? Entonces es en ese sentido. Vale, y luego la pregunta de... sobre todo me he quedado con una frase, pero que creo que tiene que ver con todo lo demás, que es ese esfuerzo grande, ¿no?, que hay que hacer para poder sacar adelante las cosas. No, antes de eso, antes cuando decías lo de la moda, ¿no?, ese esfuerzo grande, si todo esto son modas, y ahora está de moda esto, otro. A ver, yo no sé si hablaría de moda, sino como un poco de esas especies como de itinerarios de la historia, ¿no?, esos meandros que van apareciendo y desaparecen, y que ahora hablamos de derechos culturales, pero hace 20 años cultura viva, ¿no?, en determinados contextos era muy importante, la animación sociocultural hace 20 años, es decir, al final son como hilos de la historia que vamos cogiendo y soltando e intentando como... Yo creo que lo que sucede es que cada vez que se va volviendo a abundar en una determinada línea, se va sedimentando. Es decir, que exista una dirección general de derechos culturales, cuando la izquierda en general tampoco ha tenido mucho la cultura, es el resultado de toda esa sedimentación, de todo ese trabajo de hace 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, ¿no? Entonces, bueno, a veces parece que todo es mucho esfuerzo y que no se consigue, pero en ese sentido yo creo que sí que se van como consolidando cosas. Pero en todo caso creo
y eso venía con lo del esfuerzo, que hay una cosa que yo creo que también la gente de la cultura tenemos como que asumirnos, que es como militantes y como activistas. Y creo que hay un punto que es un poco eso, ¿no? Es decir, yo siempre establezco la comparación con el ecologismo y el feminismo, ¿no? Hecha de activistas, de militantes, que con su trabajo, con su existencia, con el que son, bueno, pues han conseguido colocar algo que parecía que estaba en los márgenes, ¿no? Que solo le importaba a la gente que le preocupaba el ozono o a la igualdad de las mujeres, algo que en realidad ahora define y ordena muchas otras políticas, desde el tiempo a los cuidados, a la configuración de las ciudades. Entonces, yo creo que con la cultura se puede pensar en ello. Y quienes creemos que la cultura es un vector de transformación, es lo que pensamos. Entonces, creo que hay una dimensión de activismo y de movimiento social por la cultura, más allá de las condiciones del sector profesional, que creo que nos toca un poco hacer, ¿vale? Y que pues no tiene garantías, claro, y que las cosas que se consiguen pues se pueden desconseguir, ¿no? Se pueden perder, pero sí creo que, bueno, hay cosas que van.